acá el tema no es solo el desafuero pedido para el senador Manini Ríos, es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque hace a la sensibilidad de muchos uruguayos y hace a una necesidad de muchos uruguayos. Y en estos días han habido revelaciones importantes que de alguna manera solo confirman lo que nosotros dijimos antes de ser gobierno respecto a algunas situaciones que se habían dado en el país, que había información y que no se dio información, y que había información que había sobrepasado los límites de las Fuerzas Armadas, que había información que había sobrepasado los límites del Ministerio de Defensa y que había información que había llegado a la torre ejecutiva. Eso lo dije antes de las elecciones, obviamente con mucho respeto lo tengo que reafirmar ahora. Porque cuando llega la ratificación o no de la sentencia de un tribunal de honor militar, no es una cosa de todos los días, es un tema profundo. Yo les adelanto que ya tuve con el ministro de Defensa, Javier García, una situación de homologación o no de una sentencia de un tribunal de honor. Y me reuní 2 o 3 veces con el ministro de Defensa para tener toda la información. Y si bien todavía no está publicado, no está finalizado el trámite, nosotros no homologamos esa sentencia. ¿Por qué? Porque lo leímos, porque estudiamos, porque conocimos los antecedentes y actuamos en consecuencia. Yo no creo que en un tema tan sensible y sobre todo para algunos que han hecho de esto una causa política, se pueda decir que se toman determinadas medidas sin haber leído, sin haberse informado. En mi lugar de presidente de la República no lo haría y no lo hice con una situación que tenía. Perdón, ¿y pensaría que Ciudadanos cambie la posición teniendo en cuenta que querían una posición unitaria dentro de la coalición? Este no es un tema político común, no es un tema de un presupuesto, no es un tema de producción, industria, es un tema distinto. Obviamente lo que uno espera es tener una decisión en conjunto. Me preguntabas recién por la reunión con los senadores del Partido Nacional, de eso se trató. Se trató de eso, e insisto, también se trató de en la Comisión de los Derechos Humanos del Parlamento tener toda la información, no solo sobre esto, sino sobre lo que consta en versiones periodísticas y en otros elementos que han cobrado relevancia por salir a la luz pública. Presidente, para Salto, presidente. Sí, hablé, estuve el lunes reunido, ayer de noche fue el último mensaje que nos intercambiamos. Estoy en contacto. ¿Es entendible su voluntad de justamente apelar al desafuero? Eso no me lo pregunten a mí. Eso es una respuesta para el senador Manini. Ustedes saben cuál es mi posición con respecto a los fueros. No es una posición simplemente verbal, es una posición que está manifestada en 2 proyectos de ley constitucionales en el Parlamento, lo presenté 2 veces. Porque de alguna manera el régimen que existe en Uruguay le da una función jurisdiccional al Parlamento, es una función no típica. ¿Por qué digo una función jurisdiccional? Porque los colegas, sus iguales, juzgan a priori a otro senador para que vaya o no a la justicia. Y no creo, en el mundo moderno en el cual vivimos, que esa función jurisdiccional deba de tener el Parlamento, sobre todo cuando se tratan, no estoy hablando de este caso puntual, de delitos o de hechos que no hacen a la función del senador. Y por eso es que yo no creo en la existencia de este tipo de fueros en el mundo moderno, porque están haciendo que el Parlamento asuma una función jurisdiccional.